Buenos días, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Eric Flores y hoy daré a conocer acerca de la elaboración del laboratorio número 2 de la materia de propagación de ondas electromagnéticas. En el laboratorio número 2 de lo que tratamos es acerca de los modelos de propagación. Entre estos modelos podemos encontrar el modelo de Free Speed Path Model. De igual forma tenemos el Log Distance Path Loss Model y Log Normal Shadowing Model. Estos tres modelos serán indicados mediante el video y irán cambiando diferentes parámetros como son sus frecuencias. En cierto caso de ejercicio igualmente se cambiará el índice del exponente de pérdidas con respecto a la ruta. Estos valores pueden ir variando y igualmente se irá cambiando las frecuencias para poder observar los diferentes cambios que se van realizando. Igualmente se utiliza una antena Yagi 4D2977CI. Esta antena tiene 4 piezas de director y 4 pares de reflector de tubo de aluminio. Entonces a continuación voy a proceder a compartirles. Igualmente se realiza un, una ilustración, un GUI y una interfaz gráfica acerca de un modelo en específico para la pérdida de potencia con respecto a las señales. El guide se va a ir mostrando de qué forma se fue editando y de igual forma los valores de ingreso y el valor de pérdida, que en este caso son en dBs. Para el desarrollo de la calculadora, bueno, se debe mostrar el valor de path loss y mostrar respectivamente la gráfica. Entonces ahora sí, dado la pequeña introducción, procedo a compartir la pantalla. Y bueno, aquí tenemos, voy a minimizar esto y el primer ejercicio con respecto al modelo Free Space. En este caso se ha definido diferentes ganancias en antenas aleatorias, ya que es el ejercicio planteado en la clase, igualmente las frecuencias definidas, una distancia en metros, esto que va aumentando exponencialmente, la frecuencia incrementada igualmente exponencialmente, y el ciclo, ¿no? El ciclo repetitivo para cada uno de los ciclos dependientes de la distancia, los datos con respecto a la función y los ciclos de longitud del vector. Igualmente la graficación para cada una de estas distancias con respecto a las frecuencias y a la pérdida de potencia en dBs. Bueno, tenemos la función aquí, pérdidas, free space, la frecuencia, la ganancia de producción, de receptor y la distancia. En este caso utilizamos la constante de la velocidad de la luz y las pérdidas con respecto a la fórmula menos 10 por logaritmo de 10 y la fórmula ganancia de transistor por ganancia de receptor, la velocidad de la luz al cuadrado sobre 4pi por la frecuencia al cuadrado por la distancia al cuadrado. Entonces procedemos a ejecutar este ejercicio y vamos a poder observar los resultados. Podemos ver aquí con respecto a las distancias, estas distancias que se van a ir aumentando, pero en este caso haremos la referencia o el análisis con respecto a las frecuencias. De cada color se puede observar cada frecuencia, entonces podemos observar que entre mayor sea la frecuencia, mayor será la pérdida de potencia. Entonces en este caso podemos ver las diferentes frecuencias y cómo va aumentando la pérdida de potencia. En este caso la mayor sería de 1 terahertz. Así con respecto al primer ejercicio, vamos a observar rápidamente el segundo. En este caso vamos a la L distance. Vamos a poder observar que en este segundo ejercicio igual se llama una función, no se crea una función y se va tomando los valores de las frecuencias, ganancia de transmisor, receptor, la distancia y en este caso el exponente de pérdida de ruta. A ver si se está grabando correctamente. Estoy compartiendo.
y grabando, sí, ya, perdón. Y seguimos con los valores, con este caso en el script, igualmente tenemos los datos de inicialización. Y en este caso ya tenemos los exponentes de pérdida de la ruta, en este caso así de valores que se ha elegido aleatoriamente en los próximos ejercicios planteados se irá viendo cómo hay valores de FreeSP, Urban Area Celular Radio, en Building Line of Sight, estos son diferentes valores los cuales se van a ir cambiando. Tenemos una frecuencia de inicio, ¿no? Esta frecuencia vamos a ir cambiando de igual forma para ver la interacción. Entonces enviamos el código el ejercicio y podemos ver en este caso de igual forma con respecto a una distancia y ahora vamos a tener con respecto al exponente de pérdida de la ruta. Entonces podemos observar que entre mayor sea el exponente de pérdida de la ruta, mayor será la pérdida. En este caso es posible el rojito, el verde y el azul. Bueno, es algo lógico, ¿no? Porque si tenemos bastante, el índice de pérdida en la ruta depende netamente del ambiente, entonces vamos a tener que va a ser áreas muy, muy congestionadas o interrupciones por árboles, por diferentes ambientes, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el exponente de pérdida de la ruta, mayor igual va a ser la pérdida de la potencia con respecto a dB y con respecto a las distancias de 0 a 10.000. Vamos a ver el tercer ejercicio rápidamente. Y los pistas. En este caso va a haber un nuevo valor que lo vamos a observar. Exacto. Entonces igualmente la función, ¿no? Tenemos perdón, aquí está. Ya, igualmente terminamos la pérdida, la función de la pérdida, igualmente llamamos a nuestro script y tenemos la función, las ganancias de transmisor, receptor, la distancia, en la distancia el valor del exponente de pérdida de la ruta y el valor de sigma. Este valor de sigma igualmente se irá cambiando, igualmente tenemos el llamado, ¿no? Con respecto a la forma. Ya tenemos nuestro script, en este caso igualmente definimos los valores, tenemos las ganancias, una frecuencia definida, la distancia que irá aumentando y tenemos solo un valor, en este caso del exponente de pérdida, igual este valor se irá cambiando. Tenemos el valor de sigma, bueno, estos son tus valores y vamos a analizar con respecto al valor de sigma. Entonces llamamos al ciclo, aplicamos la fórmula y igualmente graficamos. Entonces procedemos a realizar. En este caso podemos ver que netamente si sigma 3 en estos casos son tres valores diferentes, entonces en el sigma 3 tenemos el valor de 4.6 que se puede observar que es el mayor valor de pérdida. En el sigma 2 teníamos 3.8 que en este caso como podemos ver son valores que dependiendo de sigma no será la pérdida. Esto netamente la pérdida dependerá de la distancia y con la frecuencia que estemos trabajando, en este caso 100 kilohertz, y se puede observar que no se tiene gran pérdida en comparación de las otras, ¿no? Porque tenemos, miren, 20. A ver, después vamos a observar que mientras mayor sea la frecuencia, vamos a tener mayores pérdidas. Load sharing. Frecuencia. Ya. Ya, entonces vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir ahora las tres. Vamos a dejar abierto. Y después, ¿no? Vamos a aplicando la pista. Bueno, a continuación voy a mostrar unos pocos ejercicios. Entonces, florecer, distancia Yagi. Esto es Yagi. Bueno, con respecto a estos ejercicios son low distance, ¿no? Entonces, igualmente podemos observar que se cambió de las pérdidas, la pérdida de ruta, el exponente de la pérdida de ruta, teniendo pérdida del PSP, Urban Area Cellular, Shadow Urban Cellular Radio, y Building Line of Sight. Dependiendo de estos valores, vamos a ver la interacción que tiene igualmente. Hemos aumentado la frecuencia
a uno elevado a la 6 con respecto a la frecuencia. Y las ganancias igualmente de la antena. Esta antena es una antena Yagi 4D 2976. Entonces tiene una ganancia de transmisión de 10 y una pérdida de 10 dBi. Entonces ya se envió a correr. Ya, y podemos observar que igualmente dependiendo del índice, en este caso el índice 3.1 es el exponente de pérdida más alto es de ruta 3.1, tenemos un mayor valor de pérdida con respecto a 60 dB, y igualmente sigue bajando y podemos ver que las pérdidas dependen netamente del valor de exponente de pérdida de la ruta con respecto en dB y una distancia que va a ir aumentando. Bueno, vamos a abrir otro ejercicio para muestra. Vamos a abrir el de 100 kHz. Igualmente tenemos los mismos valores del exponente de pérdida de ruta. Enviamos a correr y podemos ver en este caso que se tiene los valores 2.1. Igualmente, dependiendo de esto, se va a ir aumentando la pérdida, pero en este caso tenemos una frecuencia de 100 kHz, entonces la pérdida va a ser menos que con respecto a una frecuencia más alta como fue la de 1 MHz. Vamos ahora a analizar con respecto a Shadow. Entonces tenemos con una frecuencia de primero con la de 1 kHz. Bueno, con 800 vamos a analizarla, ¿no? Igualmente definimos los diferentes valores, como es los valores de sigma. Estos valores igualmente se han cambiado y tenemos un valor de 2.2 que con respecto al exponente de pérdida de ruta se ha elegido dependiendo de la tabla. Igualmente tenemos el llamado del ciclo y las diferentes gráficas que vamos a mostrar. Entonces con una frecuencia de 800 MHz se puede observar se puede observar en este caso que dependiendo de sigma en estos casos no va a ocasionar no es tanto con respecto a sigma, sino que con respecto a las frecuencias. En este caso 800 MHz, como se puede observar, es un valor en el cual se va mostrando que tiene pérdidas bastante altas, ¿no? En respecto a 100 dB, igualmente tiene hasta más o menos unos 90 dB. Ahora vamos a observar con respecto a 1 MHz, que es menos. Entonces cerramos nuestra de 800 y vamos a ver la de 1 MHz. Ya, en este caso, como podemos ver, igualmente son altas, pero no se diferencia mucho lo que estamos en unidades de megahertz. Entonces vamos a ver la de kilohertz. Esto está. Bien, entonces ya una vez enviado a correr se puede ver ahora si el cambio no tiene una pérdida de 10 o máximo cercanos a 30, pero esto dependiendo de la frecuencia. En este caso solo estamos utilizando 100 kHz y se puede ver que las pérdidas son menos con respecto a las distancias definidas. Eso con respecto a los ejercicios del script. Bueno, tenemos un ejercicio más que es el de Kumahata. En este caso se ha definido las frecuencias, la ganancia, la transmisión del receptor, rango de distancias. Aplicamos la fórmula y podemos ver el valor de pérdida. Entonces mandamos a compilar y podemos ver igualmente que en este caso las distancias ha sido de 0 a 10.000 con una pérdida, mostrando las pérdidas. En este caso se puede ver que si tiene un valor alto de pérdida. En este caso hemos utilizado ganancias igualmente de la antena Yagi y podemos ver la pérdida en dB con respecto a las distancias definidas.
Bien, ahora voy a proceder a mostrar lo que es con respecto a la calculadora que se realizó. Entonces vamos a abrir el FIT. Ya se puede observar que aquí se ha definido diferentes axis para la ubicación de diferentes imágenes para una visualización mejor. Estos valores, como a pedido de la guía, se ha puesto para que se dé directamente calcular la pérdida en dBs o graficar. Igualmente hemos elegido diferentes áreas en las que podemos calcular para observar los cambios que serían un área urbana, una larga distancia o una media distancia. Y en este axis podemos observar que va a ser con respecto a una distancia y la pérdida en dB va a graficar con respecto a la pérdida que tenemos en nuestro valor de pérdida en dB en la parte superior derecha. Eso con respecto a la interfaz, y en este caso voy a proceder a abrir el código. El punto M. Igualmente aquí se ha ido insertando las imágenes mediante código. Bueno, y abajo se ha ido insertando las diferentes fórmulas para cada caso, en este caso de las áreas que se ha elegido. Y igualmente las gráficas, ¿no? Para cada gráfica podemos observar que se ha ido ploteando. Aquí está el plot mediante handlers. Llamamos a nuestros axis para cada una de las gráficas. Entonces desde aquí podemos enviar a ejecutar. Y ya. Bueno, aquí tenemos lo que es Laboratorio 2, Eric Flores, especificando mi nombre. Tenemos igualmente con las imágenes que se ha insertado y el axis por defecto. Tenemos los datos que se ha insertado, frecuencia de 800 MHz, distancia en 1 kilómetro y la ganancia dBi de la antena Yagi en este caso, y de la transmisión de la antena Yagi de la ganancia de 10 dBi. Igualmente tenemos la distancia inicial de 0 y distancia final a 1000 metros. Y tenemos la opción de valor de pérdida, pero antes debemos elegir media distancia o la que queramos, y podemos ver la pérdida en dB de 110.33 y podemos graficar. Entonces aquí podemos observar que va la distancia de 0 a 1000 y, y va la pérdida relacionada con respecto al valor que vamos sacando de 110. Igualmente en dB tenemos a larga distancia, podemos calcular la pérdida con los mismos datos, podemos ver que cambia un poco el valor y podemos ver cómo cambia la gráfica a 124 con respecto a la pérdida en dB. Y tenemos el área urbana, podemos graficar el valor de pérdida, tenemos ahí el cambio y el área urbana, valor de pérdida, y podemos ver la gráfica cómo va cambiando con respecto al valor de pérdida. Bueno, eso ha sido el desarrollo de mi laboratorio, de laboratorio 2 de la materia de propagación de ondas electromagnéticas, y voy a proceder. Bueno, esto es acerca del informe desarrollado verificando todo lo que se ha hecho de igual forma. Y eso ha sido todo con respecto al laboratorio. Muchas gracias y será hasta el próximo laboratorio. Voy a proceder a dejar de compartir y a dejar de grabar.